Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a estudiar todo acerca de los triángulos. En primer lugar, todos conocemos que un triángulo es una figura geométrica que se compone de tres lados o tres segmentos. Vamos a generar uno. Tenemos un punto A, un punto B y un punto C. Si unimos estos tres puntos se va a formar un triángulo. Muy bien. Este triángulo tiene un nombre. Es el triángulo ABC. De esta forma vamos a nombrar a un triángulo. Además también un triángulo tiene ángulos. En este caso este es el ángulo A, este ángulo que se forma aquí es el ángulo B y finalmente este es el ángulo C. Ahora bien, vamos a definir alguna de sus características. La principal es que la suma de los ángulos internos es 180 grados, es decir, si yo sumo el valor del ángulo A más el valor del ángulo B y más el valor del ángulo C, la respuesta va a ser 180 grados. Esto se cumple en cualquier triángulo, sea cual sea. Entonces, vamos a analizar una segunda característica. En este triángulo, los segmentos AB, me refiero a este lado de aquí, todo esto de aquí, el segmento BC, este espacio de aquí, y el segmento AC son los lados del triángulo, es decir, podemos conocerlos de esa forma: segmento AB o lado AB, segmento BC o lado BC, o segmento AC o a su vez lado AC. De cualquiera de las dos formas estamos en lo correcto. Muy bien, entonces una tercera característica es que cada par de lados determina los ángulos internos, en este caso ángulo A, ángulo B y ángulo C. Podemos ver que estos dos lados de aquí determinan el ángulo A, estos dos lados de aquí determinan el ángulo B y estos dos lados determinan el ángulo C. Muy bien, y una cuarta característica es que los puntos de intersección, en este caso A, B y C, son los vértices del triángulo, es decir, los puntos que generan al triángulo son sus vértices. En este caso tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Eso respecto a alguna de las características de los triángulos. Vamos ahora a clasificar los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según la longitud de sus lados, longitud o medida. Por ejemplo, puede ser equilátero, puede ser isósceles o puede ser escaleno. Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados congruentes. Congruentes se refiere a iguales, tres lados iguales. Un triángulo isósceles es aquel que tiene sus dos lados congruentes. Como podemos observar aquí, estos dos lados son iguales, más este no lo es. Y un triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados no congruentes, es decir, estos tres lados tienen diferente medida. Ahora, además de poder clasificar un triángulo según la longitud de sus lados, lo podemos clasificar según la amplitud de sus ángulos. Y puede ser acutángulo, obtusángulo o rectángulo. El triángulo acutángulo es aquel que tiene tres ángulos agudos, es decir, tres ángulos que miden menos de 90 grados. Miren, podemos observar aquí un ángulo, otro ángulo menor de 90 grados y finalmente este ángulo también es menor de 90 grados. Obtusángulo, podemos observar esta imagen, como su nombre mismo lo indica, tiene un ángulo obtuso. ¿Obtuso a qué se refiere? Mayor de 90 grados. Podemos ver que este ángulo es mucho mayor que 90 grados, puede ser de 110, 120, sucesivamente, pero es notable que es mucho mayor. Y finalmente tenemos un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo lo caracteriza que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Podemos ver que lo hemos formado en este espacio de aquí. Muy bien, eso respecto a su clasificación. Ahora, para hacer mucho más interesante esta clase, he tomado dos ejercicios de su texto. Dice el primero: indica las características del siguiente triángulo. Vamos a ver. Primero, vamos a mencionar las características del triángulo MST. MST. Muy bien, ya le dimos un nombre. Ahora, la primera característica es que está formado por los segmentos MT, que es de este de aquí, TS, que es de este de aquí, y MS, que es de este segmento de aquí. Muy bien, una segunda característica es que el valor de sus ángulos es el ángulo M,
que es el ángulo que se forma de este vértice y de estos dos lados, es de 117 grados. El ángulo T mide 33 grados y el ángulo S mide 30 grados. Esa es otra característica. Una característica más es que los puntos de intersección M, T y S son vértices, lo que vimos en nuestra primera página. En este caso, M, T y S son vértices. ¿Por qué? Porque cada uno de estos genera un punto y de la unión de esos puntos se genera un triángulo. Vamos a pasar a la siguiente. Es un triángulo escaleno. ¿Por qué es un triángulo escaleno? Podemos notar que aquí la medida de sus lados son distintas. Y además de eso, es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué razón? Porque este ángulo de aquí mide más de 90 grados, es decir, tiene un ángulo obtuso. Y nosotros podemos comprobar que si sumamos todo esto, nos va a dar otra de las características que decía en la primera página, que es que la sumatoria de sus ángulos es 180. Miren, si sumamos 117 más 33 es 150. Y 150 más 30 es 180, entonces se cumple la condición como en todo triángulo. Ahora, vamos a resolver nuestro segundo ejercicio. Dice, encuentra el valor de los dos lados congruentes. Estas dos líneas que nosotros observamos aquí representan la congruencia, es decir, este lado es igual a este lado. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos saber cuánto miden esos dos lados iguales? Muy fácil. Si nosotros sabemos que este lado mide 6x menos 3 y este lado mide x más 7, la condición que nosotros sabemos solo al ver esta rayita es que esos lados son iguales. Por lo tanto, el lado que mide 6x menos 3 es igual al lado que mide x más 7. Y miren lo que se generó aquí. Lo que se generó en este espacio es una ecuación. Muy bien, al generar esta ecuación lo único que tengo que hacer es resolverla. Y al resolverla voy a tener la siguiente respuesta. Primero, paso todas las x a un lado. 6x se conserva en este lado y este x que está sumando aquí pasa a restar al primer miembro. En este caso, 3 que está restando pasa a sumar al otro lado. Dejo los términos que tienen la x aquí y paso los términos independientes al segundo miembro. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues resolver términos semejantes. ¿A qué me refiero? 6x menos 5x y 7 más 3, 10. Finalmente, este 5 que está multiplicando pasa a dividir, es decir, 10 dividido para 5 o 10 sobre 5. Por lo tanto, el valor de x es 2. Sin embargo, todavía no tenemos nuestra respuesta. ¿Por qué razón? La pregunta es, encuentra el valor de los dos lados congruentes, es decir, cuánto miden. Y todavía no sabemos cuánto miden, simplemente encontramos el valor de x. Por lo tanto, para saber cuánto miden, lo único que vamos a hacer es reemplazar el valor de x en cualquiera de los dos lados. He optado por hacerlo esta vez en el primer lado, 6x menos 3. Miren, tenemos 6x menos 3 y en lugar de escribir la x voy a escribir el 2, es decir, 6 que multiplica 2 menos 3. 6 por 2 es 12 menos 3 y 12 menos 3 es 9. Eso quiere decir que este lado mide 9 centímetros. Y si este lado mide 9, pues este lado también mide 9. ¿Por qué? Porque los dos lados son congruentes. Y lo podemos comprobar. X más 7 es igual a 9. Podemos ver que x vale 2 y 2 más 7 efectivamente es 9. Los dos lados miden 9. Muy bien. Entonces de esta forma finaliza nuestra clase. Espero se haya comprendido todo acerca de los triángulos y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Gracias.